Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Tierra Nuestra. En esta ocasión y antes justamente de las vacaciones de fin de año y principio del año entrante, bueno, obviamente de que hay vacaciones y luego se prolongan hasta quién sabe cuándo, nuestro programa es directo, es como se suele llamar en la jerga televisiva en vivo y en directo, y en fin, como sea, ¿verdad? Pero en fin, tengo a los invitados de esta tarde. Juanita Robles, mucho gusto, ¿cómo está usted? Recibimos al señor licenciado Ángel José Fernández, poeta y editor, que hablará sobre algo que me es muy grato presentar, que es la poesía italiana moderna, de Librado Basilio, y toda esa investigación tan olvidada para nosotros y tan presente en la literatura de otros países, por ejemplo en Italia. En fin, muy bien, el maestro, el señor licenciado, ¿cómo está usted? Manuel Munguía, mucho gusto saludarlo, qué bueno, qué bueno. ¿No ha visto la dichosa palabra? Sí, cómo no. Ok. Sí. Entonces toda la literatura, ok. Bueno, muy bien. El señor licenciado, ¿cómo le va? Don Clemente Landa, bien, maestro José, emérito de la escuela preparatoria, ¿verdad? De Jalapa, de gran renombre. Y Daniel Méndez Vivanco, del mismísimo centro de Huatusco, Veracruz. Gracias, don Jorge. Mucho gusto saludarte. Igualmente, bien, don Jorge. Bueno, pues ya este año ya está finalmente llegando a su fin, y sí habría, digamos, requiescat por el año que fenece, ¿verdad? Sí. Claro, y no veo en el panorama de mi mundo, de mi círculo, alguien que despida con alegría, con sonrisas, diciendo, bueno, ha pasado un año más. Qué bueno que hemos recibido la bendición, todas las bendiciones, la tranquilidad, la paz, la seguridad y la alegría. Que no ha habido. Pues no, ¿quién lo va a decir? ¿O sí? ¿Usted, Juanita? Es que también depende de la perspectiva con que uno vea las cosas. Ya ahora ya sacó usted boleto. Dígame, ¿desde qué perspectiva está usted contenta con el año que fenece? En primer lugar, porque me siento sana, lúcida y móvil, y estas tres Pero es palabras, desde el punto de vista personal, Juanita. Pero de ahí empieza ya mi reflexión. No, pues yo hablaba de cosas más espirituales y usted está haciendo referencia al viejísimo refrán que dice cada quien habla de la feria según le va. Yo hablaba del país, yo hablaba de la ciudadanía, yo hablaba del mundo, de los valores de la humanidad. ¿Me explico? Duc altum. Pero no vale la pena que se empiece uno a amargar. Bueno. No nos amarguemos. Es que no está empezando. Ya. Es inveterata consuetudo, dirían. Sí. La característica... ¿Cómo se llama ese? ¿Cundera? Milán Kundera. Sí. Ese cuate para mí es un dechado de optimismo, fíjate cómo será. Y ese es el verdadero pesimista del mundo, ¿verdad? Uno de los. Sí. La esperanza, don Jorge, yo pienso que estriba en estos días en el espíritu mismo de la Navidad, con su naturaleza. Y el hecho de que nos podamos reunir en familia durante estos días, y sobre todo con aquellos familiares con quien no tenemos la oportunidad de poder estar juntos, y lo mismo con las amistades y las gentes que más amamos. Es agradable. Ahí viene la esperanza para que probablemente el año venidero, con un esfuerzo denodado y con una voluntad férrea, se pudieran mejorar las cosas tan adversas en las que coincidimos cuando usted hace esa reflexión severa sobre lo que ha sucedido en nuestro México. Pues así es. Qué barbaridad. ¿Alguien se sabe de memoria los teléfonos? ¿Tú? No, yo no, pues yo no tengo memoria. Esa es tu área. A ver si me acuerdo. 842-3500, aquí con nuestras compañeras de la recepción. 840-70-90 y 01800 2255-222. Ya está, ahora sí nos llaman, porque además tenemos regalos excepcionales. Mi querido José Ángel, les vamos a obsequiar, ¿qué? ¿2 paquetes o 3 o 4? 4 paquetes. ¿Son iguales? Sí. Son iguales, Entonces, en los paquetes que les vamos a obsequiar
Tramoya, cuaderno de teatro de la Universidad Veracruzana. Saben ustedes la tradición teatral que tiene la Universidad de Veracruz y el apoyo que nuestro estado se ha dado siempre al teatro. Enrique González Yorca, no lo conozco. ¿De dónde es este joven? Ciudad y Puerto de Veracruz. Es veracruzano. 1870-1929. Profesor de la Escuela Normal y del Colegio Preparatorio de Jalapa. Mira el tronco de Esa es su volumen. esa es su poesía completa. Bueno, Edición crítica. ¿qué características tiene su poesía? Pues es un poeta romántico, de transición, parentada con la de Díaz Mirón. Ah, qué bien, debe ser muy bello. Y con tendencias neoclásicas hacia el final de su vida. Está bien, bueno, muy bien. Y la poesía italiana moderna de Librado Basilio, selección, traducción y prólogo, ¿verdad? Esa es una selección hecha a lo largo de toda la vida del maestro Librado Basilio, cuyas entregas fueron apareciendo en la revista El Caracol Marino, que como todos sabemos fundó el maestro Basilio en 1954 y terminó de imprimirse en la fecha de la muerte del maestro Basilio en 1994. A lo largo de esos 40 años y en la revista Dédalo, que fue la primera que fundó antes del Caracol Marino, comenzó a publicar las versiones que están allí contenidas en poesía italiana moderna. Corresponde a poetas de la etapa de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la poesía hermética, la poesía de vanguardia y la poesía del periodo de entreguerras del siglo XX. Fíjate que yo tuve la suerte de ir por recomendación de él en algunos de los viajes que hacía yo siempre, y me mandó con un escritor italiano y yo no sabía la magnitud de este poeta. Me acuerdo de su nombre, Luigi Fiorentino. ¿Cómo no? Y Luigi Fiorentino me trató muy amablemente, pero ya por toda la documentación que me di cuenta de que era un gran escritor de aquella época, hace unos 40 años. El maestro Basilio tradujo 3 libros de Luigi Fiorentino. ¿Sí? Una historia de la literatura italiana que publicó la universidad en los años 50, a principios de la década de 1950, y después publicó en sus ediciones del Caracol Marino un libro que se titula Basalto y otra antología poética de Luigi Fiorentino. Luigi Fiorentino. Librado Basilio fue también director del Colegio Preparatorio. Él era maestro de lógica y de etimologías griegas y latinas. Con la falta que habría ahorita de hablar de lógica en México. Haría mucha falta, esa palabra. Haría mucha falta. Y Librado platicaba con Celia Álvarez, que le mandó muchos saludos, sí. Nos envía también algunas cosas, el maestro Joaquín Díez Canedo, de la editora de la UB. Hace falta retomar la poesía. El Colegio Preparatorio, junto con Librado, junto con Llorente, junto con otras personas, tenía una gran tradición poética, ¿no? Salvador Díaz Mirón también fue director del Colegio Preparatorio. Fíjate. Y en ese espíritu pues fundó el Caracol Marino, después se creó Noema y después... Esa la dirigió el maestro Aristeo Rivas. Aristeo Rivas. Después de que la sí. hicimos. Y en el que participó don Jorge Saldaña. No más como fundador. Digo, porque si no lo dices me matan en mi casa. No, y ya tuvimos la otro poeta que fue director del Colegio Preparatorio fue el veracruzano José María Esteva. No, José María Esteva, claro, sí, cierto. También poeta. Sí. Tuvimos la satisfacción de contar aquí en el programa con el maestro Aristeo Rivas, y él mostró junto con usted ejemplares de esta revista Noema, que tiene un gran prestigio y que gratos recuerdos nos llega a todos nosotros. Que andábamos buscando qué quería decir Noema. Pensamiento. El conocimiento. Pensamiento. La noción, el pensamiento. Sí. Nous, conocer. Sí. Y Noema ya es como digamos la trascendencia del conocimiento. El que era el ejecutor fundamental, que se acaba de morir, Juan Cerdán Ponce, y nos la hacía un señor que parece que lo veo, cuyo nombre he olvidado, en el Callejón de Diamante, con una máquina de esas que hacían Chandler. Sí. Chandler. Y una vez me acuerdo que llegó todo equivocado porque no supo interpretar una corrección nuestra, y le dije, no, yo fui inflexible, nos tuvo que hacer todo el ejemplar, se enojó, ya lo consolamos con una hermosa botella de rom. Y en el caso, don Jorge, si usted me permite, de la revista Tramoya comentar, pues no debemos olvidar que es creación y su fundador, Emilio Carballido, una revista que es conocida no solo en el ámbito nacional, sino allende nuestras fronteras.
Ahora esta revista la dirige nuestro amigo Héctor Herrera y es una revista que prestigia no solamente a Veracruz, sino a México. Bueno, pues son cosas que se hacen aquí que debemos conocer y tener como... Hoy vamos a presentar una versión especialísima de canciones navideñas por Tlenhuicán y es una revelación, es un número, perdón que diga número, es una representación artística para cualquier lugar del mundo y muchas veces lo vemos, pasamos inadvertidamente por las cosas que tenemos. Están tan próximas a veces que, sí, no nos damos cuenta que están ahí. Bien, ¿alguna palabra que por ahí haya quedado olvidada? Sí, don Jorge, la señora Lucrecia Hernández Martínez de Fortín, de aquí de Veracruz, pregunta, bueno, dice para el señor Manuel Munguía, si se pueden utilizar como sinónimos ironía y sarcasmo. Actualmente sí, aunque en su origen no son exactamente lo mismo. Eiron es el hipócrita, el fingidor, sí, el fingido, el gesticulador, porque habla y no está diciendo exactamente lo que quiere decir. Dice lo contrario de lo que aparenta decir. Entonces, esto tiene que ver con el habla nada más, porque hay un metalenguaje, aparte del que usamos de viva voz, lo que hacemos con la expresión a veces dice exactamente lo que quisiéramos decir. Y sarcasmo tiene que ver con carne, es como sacar, como pellizcar a alguien, como sacarle pedacitos de carne. Oí queramos decir, ¿verdad? ¿Perdón? Oí que dijiste queramos. Sí. Ah, sí, no quieramos. Queramos. No nos vayamos a equivocar. No, ¿por qué no? Algún día nos equivocaríamos. Desde luego, errare humanum est. Y además la intención que tiene cada palabra, ¿no? Y sarcasmo entonces tiene el propósito de herir, sí, pero originalmente en sentido físico, porque es sacar la carne, pellizcar. Nuestro curioso auditorio me dirá, pongan un ejemplo de sarcasmo, de ironía. Yo te lo puedo poner. A ver. Declaramos sencillamente, ¿cómo se dice eso? Declaramos solemnemente en este momento que de hoy en adelante habrá cero tolerancia a la delincuencia. Eso es un sarcasmo. Eso es cruel. Eso es un sarcasmo. Eso es una crueldad, es un sarcasmo. ¿Por qué? Porque se sabe que para que la delincuencia termine, ¿sabe usted lo que esa persona, es una hipótesis, esa persona, ¿sabe usted lo que está pensando que va a hacer? Nada. O el secretario de Hacienda que nos dijo, los fondos de retiro no han mermado, ha habido una minusvalía. Claro, no, ese ya es tener muy poco, ese no es sarcasmo, es tener muy poca locomotora. Pero y sarcasmo se tradujo al latín como scarnium, que es lo mismo exactamente. Sacar en el caso de, perdón Clemente, sí, en el caso de la filosofía vamos a encontrar un ejemplo muy claro cuando Sócrates, el maestro griego de la filosofía, por medio de la mayéutica, utiliza como técnica tanto a la ironía como el sarcasmo para trabajar, para moldear las mentes de los jóvenes de aquella época e inducirlos al terreno del conocimiento. Sí, en psicología le llaman incluso psicología inversa, y en literatura hay la antífrasis, que le crean alguien que utiliza una frase precisamente para decir lo contrario. Mi mamá tiene una muy bonita, que siempre cuando hago algo feo o algo malo me dice, qué bonito, mijo, qué bonito. Bueno, sí, claro. Te estás luciendo también. En el caso de las personas que manejan la ironía de manera elegante, de manera seria, de manera lógica, se les utiliza esta expresión calificativa de estás empleando la ironía socrática, has hablado con ironía socrática. Claro, hay una filosofía, una manera irónica y sarcástica y cínica, porque en México como se dan las cosas de una manera muy especial, esto lo aprendió a lo largo de muchos estudios que simplemente me he tenido con el tiempo. ¿Sí? No se da el sarcasmo puro, no se da la ironía pura, entra la política, entra la declaración, entran las deformaciones de nuestra manera de comunicarnos. Es decir, ¿cómo?
Actualmente yo digo que decir cero tolerancia, ha habido cero tolerancia a la diabetes, cero tolerancia a la inmigración indebida, cero tolerancia a la mordida, cero tolerancia a todo. La lactosa. A todo ha habido cero tolerancia, y lo que pasa es que padecemos de todos esos males, y ya está blindado esta región, y ya está blindado esto, es un blindaje total, parece camioneta blindada, ¿verdad? Estamos blindados de todo. Y es que ya es ironía, sarcasmo, con una risa interior, porque yo sé que quien dice eso sabe que no es cierto. Claro. Él lo sabe. Entonces la ironía y el sarcasmo ya deja de ser una muestra de inteligencia para cobrar matices de perversidad. Sí, a veces crueldad también. Es que la ironía precisamente trata, o es una visión crítica, de separarse de aquello que se critica. Hay un escritor cómico español que se llama Jardiel Poncela. Ah, Poncela. Que tiene precisamente una obra que se llama Los ladrones somos gente honrada. Sí. En la cual, en una obra de teatro... Comparando, creo que sí. Sí, es que se comparan precisamente con los grandes criminales que hay en la sociedad y que todo mundo se hace de la vista gorda ante ellos. Habla de los políticos, habla de aquellos corruptos mecánicos que tienen el automóvil o alguna reparación en mano, habla de todos aquellos que son partícipes también de algún delito. Entonces, el ladrón, mencionaba él en años 1950, tenía un código, era honrado para lo que hacía y aceptaba el castigo que le daban. Claro. Sin embargo, los demás no. Y precisamente esa es la ironía. Decían, yo que me maté por el pueblo y todo lo que necesitaban, ¿cómo se atreven a castigarme a mí? Fíjate, en tiempo de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Hoy, en el tiempo de las luces, del pecho del ladrón cuelgan las cruces. Ay, qué bueno que me acordé, pero fíjate qué verdad tan contundente, ¿verdad? Todos quieren que su nombre a los hombres envanezca, y no hay hombre que merezca llamarse siquiera hombre. Ese es de Antonio Plaza. Sí, me acuerdo también en el caso del Quijote de la Mancha, si lo revisamos, por eso el Quijote de la Mancha es una obra maestra, porque abarca todos los géneros, toca fibras sensibles, analiza la condición humana en su máxima expresión. Es maestra, es un área de maestría, y de allí enseñanza. va a venir la ironía y allí va a venir el sarcasmo también. Sí, claro. No, pues a Sancho en fin. María de los Ángeles Portilla, saludos afectuosos a todo el equipo, muchas gracias. Gracias. Por favor, podría explicarle estos proverbios. La chocolatera está formada de átomos, pero no precisamente de átomos de chocolatera. Chocolatera dice aquí. Saber más de todo es terminar sabiendo todo de nada. Es un dicho, saber más de todo es terminar sabiendo todo de nada, según, ¿no? Sí, bueno, es que lo que se propone ahí es la especialización de la ciencia. Sí, la especialización, porque quienes procuran o procuramos aprender un poquito de todo, al final de cuentas no somos maestros en nada, eso es cierto. Hubo un tiempo en el cual... Sí, pero eso no quiere decir que se sea inútil. No inútil, pero sí para los propósitos de una sociedad como la actual, en la que se requieren altas especializaciones. Pues sí, pero eso sí vas a ser empleado. Sí, o pero si al final de cuentas la sociedad casi nos impone ser empleados. Sí, pero espérate, también puede usted decir, la verdadera y auténtica ciencia es el conveniente manejo de mi ignorancia. Es que pues es frase que has empleado hace mucho tiempo. Es un sarcasmo. Pero es una pretendida ironía. Para ocultar una verdad. Sí, una pretendida ironía. Haciendo creer que es sarcasmo. No, es una definición. Creyendo que es sarcasmo. No olvida algo, Jorge, también, que ya que hablábamos de la filosofía, bajo un punto de vista epistemológico, podemos observar que para llegar al conocimiento se puede dar a través de tres caminos. El primero, que sería el sentido común. Que es el menos común de todos los sentidos. Y luego vendría la especialización, que nos llevaría al terreno científico. Y luego la visión general, la visión integral, que estaría dando la filosofía como ciencia madre de todas las demás. Está bien. José Luis Juárez de Nanchital también quiere saber, trafajar
y yuxtaponer. Trafalgar es un lugar de allá, ¿no? Sí. En el terreno de la yuxtaposición, mi querido don Jorge, mucha gente cree que es combinar, y más bien la yuxtaposición es colocar cerca, unir a dos partes, más bien es el significado. ¿No es poner una debajo de otra? No. ¿O encima de otra? No, es colocar dos elementos autónomos en una posición muy próxima. Así es. Para construir un tercer elemento. Sí. Bueno, pensemos en ferrocarril, es una yuxtaposición de sustantivos. Y yo he escuchado la palabra tráfago, en la cual es actividades o cuando alguien está muy ocupado y que le causa mucho cansancio. 6 de la tarde en quincena, en la calle de Enríquez, tráfago. El tráfago. ¿Sí? Y ahí tráfico. No, tráfico es de llevar a través de, o hacer por. ¿Y tráfago entonces de quién? Pues tráfago es pasar de una cosa a otra. No, pero no es la misma. Es trans, sí, la primera sí. Pero no es, una cosa es llevar y otra cosa es mover. En el tráfago hay un componente de angustia, ¿eh? Hay algo posiblemente. Señora María Hernández, una felicidad. Bueno, gracias. Su apellido Cuatle debe ser Cuatlicue. De Coatl, quizás. Serpiente en náhuatl, quizás, habría que ver exactamente. Como Cuacuacinta, un montón de culebritas. Se manejan dos apellidos, Cuatle, y luego también hay un apellido allá por mi tierra, por Huatusco, que es el apellido Cuautle. Bueno, y ahí ya habría que buscar en madera. Sí. Cuauit, quizás. Bueno, por eso digo, habría que ver exactamente de dónde. Don Daniel Solís, ¿cuál será la diferencia de las palabras terror y horror? Bueno, terror es lo que siempre y horror es lo que nos da. No, bueno, a ver, terror y horror. Actualmente también las usamos en términos muy coloquiales, así casi como sinónimos. Pero terror es, digamos, una consecuencia de un acontecimiento que súbitamente ocurre. Fatal. ¿Sí? Y horror es la manifestación de un estado yo le voy a platicar a usted una y usted me va a decir qué le da, si terror u horror. ¿U está bien? ¿O debo decir horror? Horror. ¿Aunque sea con H? Aunque sea con H, sí, porque ahí... horror, terror. Sale un secuestrador. Se ve al fondo una puerta abierta. Ese secuestrador es robusto, atención, tiene su razón de ser. Bueno, es un hombre robusto, está con un celular diciendo, no hay otro modo de que yo arregle. O pagas o no hay otro. Se comprende que le dicen, oye, por favor, te pido, te doy una casa, un carro, lo que sea. No hay otro modo. Y allá se ve una señora amarrada y golpeada de la nariz. Esa es la primera toma. Y se acuerda usted que el señor tenía la cara redonda y era gordo. Desaparece esa toma, hace así la pantalla, se ve, hola mi señor, se pasó el alto, ay señor, que no podemos arreglarlo, nomás tengo 100 pesos, bueno, se da la vuelta y usted reconoce al mismo secuestrador con traje de policía y está hablando con su esposa y su esposa le da 100 pesos y le dice, nomás que tenga cuidado señor, porque a la próxima la secuestro. Sí. ¿Qué te da? Búscale, hay dos posibilidades, o te da terror o te da horror. Y ese es un anuncio que usted puede ver en la televisión de México, que lo produce la comisión de la Secretaría, el Consejo de la Comunicación Empresarial. De la publicidad, el Consejo de la Publicidad. De la comunicación, ahí se llama de la comunicación, pero es un anuncio oficial. Es un anuncio oficial. Sí. En el cual están ¿Qué le da? ¿Qué te da, licenciado? ¿Qué te da? A mí me da horror. Horror. Tú escogiste horror. A alguien le da terror. ¿Se da usted cuenta de lo que significa? Ahora, ¿cuál es el mensaje? Quiero pensar que lo hicieron inadvertidamente. Ahora sí. Pues sí. Que no se dieron cuenta, sí, pero si el mismo que me da una mordida, inclusive inocente, en la calle, me dice, a la próxima la secuestro, y lo acabamos de verse con una persona secuestrada, amarrada con una cara de angustia y un golpe en la nariz, partida la nariz,
¿Qué me están diciendo? Me están diciendo, oye, ¿qué quisieron hacerse chistosos o qué? El mensaje trata de llamar la atención de que si uno permite delito chiquito, al rato puede estarse en una situación de delito grande. Eso es lo que trataron de decir. Es imposible, es como la persona que pesa 200 kilos que se pone un trajecito de rayas para alargar la figura. Para verse flaco. Ya sabes de qué me refiero. En fin. Yo creo que ahí se puede ver la visión de terror. Usted se va a acordar que en Francia, que vivió mucho tiempo allá, hubo una época en la Revolución Francesa que se llamó la época del terror. Sí. Era porque el pueblo francés utilizó ese método de justicia, el terror, para de manera pronta y expedita, que está marcado todavía en la ley, llevar a cabo la justicia como ellos la veían. Y por eso en ese momento hubo tantos decapitados, tanta muerte, Pero eran de parte del pueblo. De parte del pueblo hacia lo que ellos creían que era la justicia. Y se llamó la forma de justicia terror. Pues te digo, es una consecuencia. Es el terrorismo. Es algo Sí. que frecuentemente se procura lograr, ¿sí? Causar. Y el horror es lo que te provoca a ti como persona. Yo recuerdo que en una ocasión le preguntaron al rey del suspenso, a Alfred Hitchcock, la definición de estos dos conceptos, y entonces él respondió de la siguiente manera, dice, había que agregar, dijo él, otro elemento, dice, y en ese orden, suspenso, horror y terror. El suspenso es una situación que se está preparando, que se deja venir, pero que la persona no lo sabe, no se da cuenta, y que va a estallar en un momento determinado. Sí, pues eso es el éxito de su mecánica cinematográfica, ¿verdad? Y el horror es la actitud que se asume cuando ya se identifica la situación desagradable. El terror es la consecuencia de lo que ha ocurrido o ya va a ocurrir. Arturo Guzmán, saludos al programa y preguntas sobre la palabra ataragar. No la conozco, ni yo. Atragantar sí, ataragar no. Bien. Laura Solís Aguilar, es ilustrativo, muchas gracias. Sobre el libro Malinche, ¿conoce a alguien el libro Malinche tú? Precisamente tenemos una pregunta y lo estábamos comentando con Clemente Landa. El libro de Laura Esquivel de Malinche es, en su planteamiento central, es una reivindicación de la posición de este personaje de la historia, que muchas veces se le ha cuestionado injustamente, y la escritora Laura Esquivel nos presenta ese lado femenino que cumple una visión histórica complementaria al lado de Hernán Cortés, en el que señala, en el que fustiga fuertemente la agresión de un imperio como el de Azteca bajo su visión de Doña Marina, y señala ahí el ejemplo de cómo Moctezuma la vende en calidad de esclava bajo una actitud de discriminación total, y luego viene esa lucha por la reivindicación de ella misma. Ahí ella señala que cuando es presentado Hernán Cortés con el emperador Moctezuma y a su lado va ella, todos los vasallos, todas las personas que se encuentran allí presentes saben de antemano que ante la presencia del emperador Moctezuma tienen que hacer una reverencia, tienen que doblar la cabeza y no pueden mirar a Moctezuma. Y no pueden decirle que no, porque al presidente de la República nunca se le dice que no. Perdón. Al emperador. No, me confundí. Era Tlatoani, no emperador. Señala Doña Marina, ahí por medio del libro de Laura Esquivel, que a diferencia de todos los demás, ella mira al emperador, al gran Tlatoani Moctezuma, de frente, en tono desafiante. A Moctezuma, si era de su misma raza, fíjate. Sí. Fue prostituta. Bueno, es un personaje que se le ha tocado bajo esa línea no ha respondido. No es programa de televisión. No es programa de televisión. Yo pienso que no. Bajo mi punto de vista, no. Es un personaje... Juanita, yo a usted no le pregunté. Por eso hablaba yo. Soy la primera. Mi respuesta, yo pienso que no, y por eso hacía yo mención bajo el libro de Laura Esquivel, que ella cumple un papel complementario en esa parte de la reivindicación histórica
de las mujeres marginadas ya desde aquel tiempo. Aunque también desde un punto de vista, bueno, Laura Esquivel es muy famosa por su libro de Como agua para chocolate, una obra que sacó en el 90, ¿sí? 89-90. Ella tiene también libros infantiles, tiene obras de teatro. Bueno, todos fuimos de una manera... El Marqués de Sade fue niño. Pues sí, perfecto. En esta obra que saca de La Malinche, sí la trata de reivindicar de una manera muy literaria, muy bonita, pero bueno, yo creo que hay Si no lo fue, ¿para qué la va a reivindicar? Es que hay estudios históricos muy bien fundamentados, precisamente donde mencionan que hay que quitarle ese término despreciativo a Malinaldi, ¿no? Por eso. Es que hemos analizado la personalidad de Marina y de los tlaxcaltecas y de muchos otros actores de ese momento histórico con ojos contemporáneos. Claro. No existía la nación mexicana, si ahora es difícil decir que existe una nación mexicana. Ahora sí. En aquel momento era mucho más difícil. El señorío mexica tenía efectivamente un peso tal que llegó a tener influencia política, bélica y tributaria en muchos territorios. Pero no quiere decir que haya habido una conformación de un Estado como el que concebían los europeos, sí, ni como el que concebimos nosotros bajo la influencia de las doctrinas jurídicas francesas, por ejemplo. Claro. No había tal. Entonces, la presencia de esta mujer en ese episodio no responde ni al ánimo de venderse, porque eso sería prostitución, como una prostituta, ni al ánimo de servil actitud ante el Tlatoani mexica, ni tampoco con intenciones de venganza de ninguna política. No. Eran otras motivaciones. No quería ser diputada ni nada. Ni siquiera eso. Entonces, la realidad es que no necesita tampoco, o no necesitaría en términos de rigor histórico, una reivindicación, porque pues no somos... Pero miren ustedes, por ejemplo, este libro, yo he tenido la oportunidad de comparar este libro con un libro que le antecedió, escrito por un español, que es un escritor español, José María Albornoz, a donde analiza la personalidad de Hernán Cortés y de doña Marina, y que me merece un gran respeto este escritor, y veo que tiene amplias coincidencias con Laura Esquivel. Entonces no habría que minimizar tanto. La pregunta este libro, se plantea o puede ser vigente, puede ser, si no válida, por lo menos, bueno, pues se puede preguntar, porque Cortés se la regaló a un cuate. Y no se sabe nunca que ella se haya opuesto. Hermosísimo hubiera sido que dice: yo soy persona y las personas no se regalan. Sería la portaestandarte, la bandera de las reivindicaciones de la mujer y de su validez en el mundo. Pero cuando te encuentras en una situación que te hace pensar en antiguos mitos, según los cuales del Oriente vendrían de nuevo hombres blancos, sí, que representarían a una especie de deidad, no quiero decir deidad porque no era exactamente eso, sino un personaje mítico, y estás imbuido de aquella doctrina. Entonces es difícil decir que se negaría ella, por ejemplo, a lo que Cortés consideraba regalarla. Pues no sabemos qué concebía ella pues es como ante ese personaje. En estas fechas, claramente no lo sabemos. En estas fechas, y con todo respeto a aquellos que lo hagan, es como si usted se acerca a una basílica y le dice a una persona que viene en aspecto de sufrimiento con sus rodillas sangrantes: levántate, porque a la persona que le estás haciendo este sacrificio no te quiere ver así. La Virgen a la cual tú vas a ver no quiere verte sufriendo. Pues eso deberían de decirle a los pobres indígenas. ¿Cómo le dice uno a alguien que le diga que no a sus dioses, a su manda? ¿Cómo? A la manda que él está con la lógica, con la evidencia, con el mismo evangelio. Claro. Donde dice el evangelio: ínquete y ponte pencas de nopal y reza y da limosna y vuelve a rezar y camina 200, 300, 500 kilómetros en la noche, que te atropellen los carros con frío, subalimentado de 500 años. Para que veas entonces qué consecuencias puede tener el adoctrinamiento llevado por ciertos rumbos. No sé. Sí, pero con la Malinche no había televisión. No hacía falta. No, si hubiera habido televisión. No hacía falta. No nos conquistan, nos esa actitud de autoflagelación la traemos desde antes de que hubiera televisión. Una sugerencia para los escritores que siempre andan en busca de cosas. Quiero leer el libro. ¿No han leído ustedes el libro
de la Malinche a la Barbie, o de la Barbie a la Malinche, sería hermosísimo para ver la evolución de la mujer mexicana. La Malinche, de una u otra forma, zigzagueó por los antros de la política, digo antros en el sentido vericuetos de la política, diplomático, diplomacia, quedando bien con un sentido neoliberal de atraer al extranjero para que viniese acá. El capital. Claro, digo, evidentemente las inversiones, la labor neoliberal de la Malinche es excepcional, ¿no? Sería hoy portavoz de McDonald's. Sería extraordinaria, sería para atraer inversionistas, para relaciones públicas, en fin. Ella cumple un papel... Y la Barbie es por el estilo, ¿no? Ella cumple un papel no nada más de ser fiel intérprete, sino de ser una gran conocedora de los que son los suyos. Por ejemplo, cuando es sacado Moctezuma del palacio en el cual vive, en el que está preso, porque la turba, a la llegada de Cortés, la turba está enardecida y apedrean a Moctezuma. Hernán Cortés le pregunta, dice ahí José María Albornoz, le pregunta que por qué hay esa actitud de falta de respeto hacia su tlatoani, y ella atinadamente le dice, porque Moctezuma ya no es el gran tlatoani, ha dejado de serlo. Y le pregunta a Hernán Cortés, ¿dónde está ahora el nuevo? Dice, está dirigiendo la turba, se llama Cuitláhuac, es el gran tlatoani ahora. Dimitió, ¿no? Sí. Dimitió. Fíjate cómo entonces si la historia se repite, entonces casi tú estás vaticinando o festinando la existencia de un líder que revolucione y haga surgir al México que protesta ante la invasión. Así es. Porque es evidente que estamos viviendo una invasión. Y siempre hay dos fuerzas, una que es anuente con la invasión y otra que la repele. Eso. Por eso siempre hay lambiscones que cuando vieron invasión se le pegaron. Pero por ejemplo, invasión, lenguaje, modas, música, valores, comunicación, criterios, ¿qué más ves? Imitación total a todo lo que viene, a lo exógeno, ¿sí? A todo lo que viene de fuera, y hacer de México música, había olvidado, todo eso es lo de fuera. Y entonces dices tú que Cuitláhuac salió de las turbas y dijo, yo soy el líder legítimo de aquí, no. Pues es que en todos estos comportamientos... Hizo Juanita, legítimo no, ¿verdad? Mire, es tan rica la enseñanza que nos dejan nuestros antiguos prehispánicos, es tan rica, ¿verdad?, que en cada comportamiento, y se puede apreciar en la obra de Albornoz, en cada comportamiento que van teniendo, por ejemplo, los aztecas, hay todo un simbolismo, hay toda una enseñanza. Está bien. Agustín Cerón dice, saludos especiales, hermano, con mucho gusto, Jorge, y te agradezco tu llamado, Agustín Cerón. Aquí otra llamada, hay varias. Eduardo García Viñas, Petra Vera Ramírez, Álamo y Chapapote de Núñez. Sí. Álamo es la cabecera municipal del municipio de Álamo, Temapache. Y Chapapote Núñez es una población pequeña que está ahí cerca, unos 7 kilómetros, donde todavía hay vestigios de muchos pozos petroleros que se perforaron por ahí. ¿Temapache es un mapache? No, es una palma en realidad. Es una palmita. Dice, a recordar a Enrique Alonso, me acuerdo mucho de don Enrique Alonso, él era de una familia muy connotada, uno era él, el otro era el calecero, era su hermano. Sí, calecero, tenía otro hermano así que se manejaba en el medio artístico, no me acuerdo quién. Se refiere a Enrique Alonso Cachirulo. Cachirulo tenía, ¿se acuerdan que con su teatro fantástico, ahí participaba un hermano de él, que siempre hacía el personaje malo, Fanfarrón? Era hermano mayor de Enrique Alonso, y además Enrique Alonso Cachirulo... ¿Ernesto Alonso? Y además él fue heredero de toda esa vasta literatura que se hizo
que se difundió sobre María Conesa y también sobre sus bienes, la gran cantante María Conesa. Sí. Él vino a mi programa a hablar de María Conesa. Sí. Y además era un buen cantante, de zarzuela. Sí. Sí. Después ya fue más famoso por el teatro fantástico de la televisión. El Clemente dice Clemente no puede ser emérito porque no está jubilado. Es condición sine qua non. Sí, emérito quiere decir que, se ha retirado de un cargo. Pero le faltan 2 meses, pues ya los jubilan a los 20 años. Sí, como tenemos en el caso de la jerarquía religiosa con los obispos. Por ejemplo, aquí en Jalapa, don Sergio Beso Rivera es arzobispo emérito de Jalapa, porque ya no está en funciones, ya no es titular de la diócesis. Sí, el cargo, la categoría de mérito lo tenían principalmente los soldados romanos de la antigua Roma, y eran aquellos que precisamente retirados del servicio militar tenían y se les reconocían todos los méritos que habían logrado. Quiere decir por sus méritos. Sí, pero también a los habitantes de Mérida les decían emeritenses en España, pero aquí creo que le quieren que se llamen meridenses, ¿verdad? Sí, o meridanos dicen algunos. Sí. Saúl Juárez de Carrillo Puerto. Cuitláhuac, ¿qué significa a propósito? Cuitláhuac, hay una versión según la cual quiere decir excremento seco. Y otra versión que yo leí por ahí que también ha generado discusión es la de perro de agua. Bueno, Luis Manuel de Cerro Azul, ¿hay alguna similitud entre la Malinche y el Baester Gordillo? Digo, me da risa por imaginar. Son anacronismos, tratar de comparar a un personaje de hoy con uno de aquellos siglos en esos términos, No, y sobre todo que desde luego no se sabe de la Malinche que haya tenido alguna perversidad para comprar, vender, traicionar, esquilmar, robar, expoliar a nadie, expoliar a alguien. ¿Expoliar qué significa expoliar? Pues, que ni sé yo lo que digo, qué barbaridad. Robar también significa afectar. Entonces, sí. Despojar con violencia. Despojar con violencia, eso es, sí. Quitarle Entonces, Comem, dicen en francés, Comem. Hombre, a pesar de todo, la Malinche es una parte de nuestra historia, ¿verdad? Bueno, señora Barbacoa. Bárbara. Es que también es común en literatura y muy recurrido en política precisamente comparar a alguien con algún personaje histórico para vidas paralelas, para ensalzarlo o para darle un golpecito, ¿no? Por eso, pero históricamente sí, yo respeto mucho la opinión del maestro, pero el hecho de comparar a 2 personalidades que históricamente vivieron en siglos diferentes, no creo que pero pueda que ser. parece que hacen lo mismo. No, ¿de dónde? Quizá por eso lo que estoy lo que riñe es que la personalidad de la Malinche y la personalidad de una lideresa de épocas de corrupción es muy diferente, ¿no? Claro, sí. Eso desde luego. Bueno, doña Bárbara, el autor de La Regenta, ¿se acuerdan de La Regenta? No me acuerdo, ¿de quién es el autor? Pregunta. Leopoldo Alas Clarín. Ingeniero Elías García de Pachuca, Hidalgo, mire qué bueno que nos ven Pachuca. La Bella Irosa. Sí, que tiene un niño que termina la secundaria y quiere mandar a Jalapa a la prepa de Clemente. ¿Qué tiene que traer para que ingrese? Tiene buenas calificaciones, Lo que le piden en cualquier preparatoria oficial, acta de nacimiento, y presentar un examen, cuota voluntaria, un examen de admisión sobre todo, certificado de secundaria, acta de nacimiento, lo normal. Y a ver qué bueno salimos todos, nosotros salimos de la prepa, ¿no? Yo de la de Naranjos. Ah, pues estás bien fregado. Yo del colegio preparatorio. Miguel Pozos de Veracruz, que revisaste el portal donde mandó caricaturas Miguel Pozo, te dice para ti. No me llegó, no ha llegado. Yo lo vi. Y don Jorge, sí, yo lo saludé, le mandamos un saludo, él nos comenta que ve cada 8 días el programa y que mandó esas caricaturas. Bueno, un saludo a don Miguel. A mí me llegaron. Olegario, Olegario Osorio Muñoz de Orizaba, entre el sarcasmo y la ironía, ¿en dónde queda el cinismo? Es que justamente lo que decía yo a usted,
En México se mezcla sarcasmo, optimismo, antidemocracia, televisión, spot publicitario, se mezcla todo y sale una declaración gubernamental. Sí. Es que el sarcasmo no siempre. y la ironía son burlas. conductas que se ejecutan en un lapso rápido, digamos. Son de previo y especial pronunciamiento, dirían los diputados. No, se ejecutan. Pero el cinismo es una actitud más prolongada. Es una conducta, dicen los psicólogos, dicho ya muy en serio, de tracto sucesivo, es decir, algo que se va dando durante mucho tiempo. ¿Así nació? Sí, no, o nació o se hizo, pero que permanece, digamos. Y la ironía es rápida, el sarcasmo también. En cambio, el cinismo es una actitud que se mantiene. Pero Y no, además, no está excluido que alguien que use el sarcasmo sea cínico, y quien ¿sí? dice una ironía sea además un cínico y todo lo que usted le quiera poner. Descarado. También. Hijo de la mala vida. José C. Méndez de Jalapa. Pero cinismo con C, Con C. debe de ser. No, ese es sionismo. No, si fuera cinismo con S, sería relativo a China. Ah, claro. Sí, pero entonces sería... Sinanthropus pekinensis, ¿te acuerdas que así se clasificaba uno de los restos antiguos con S? Porque era sin China, antropos, el hombre de China. ¿Sí? Y cinismo se ha dado en llamar también a una corriente que tiene que ver con los estudios de aquellas tierras. Y el sionismo es... No es eso. No, esa es otra cosa. Otra cosa es el movimiento de los judíos por recobrar Palestina. Y viene del nombre de Sion. De Sion. Y el cínico... Bueno, Pero tiene también una visión... cínico viene de perro, ¿verdad? quinos. Perro, hijo, el sionismo ¿quién sabe? también tiene una visión internacional. Hay una obra interesante que habla sobre el sionismo y que se llama El Judío Internacional. Sí. Ahí se puede ver precisamente esa visión que tiene el sionismo. Sí, hay un animal que se llama ginocéfalo. Sí. Precisamente porque tiene... Quinos, perro. Parece que tiene cara de perro. Sí. ¿Qué? Cabeza de perro. Cara de quién? De perro. ¿Eh? Dice Humberto Aguilar Díaz, saludos a todo el panel. Rubén Montiel Herrera de Coatepec, fíjate, don Rubén Montiel, bueno, él ha de ser homónimo o nieto de Rubén Montiel, pintor excepcional y Músico. músico. Erasmo Ferto Díaz, es de don Erasmo. No, Ferto, pues sabía usted que era un maestro que Un reciente... maestro muy brillante. Muy brillante. Feliz año. ¿La alcalde o la alcaldesa? Alcaldesa, Yo había oído alcaldesa. Sí. ¿Es con Z? con S. Con S, si quieres. Diferencia entre lo justo y lo legal. Nada Bueno. que ver. ¿Tú lo dices? No, bueno, Nada que ver. justo se entiende cumplidor del propósito más alto del derecho o de las nociones jurídicas. Y legal, simple y sencillamente, lo que se ajusta A la a ley. los términos de la norma. Lo justo tiene una naturaleza axiológica. ¿Qué quiere decir? Valor. De valores. Y lo legal, lo que se apega a la ley. Sí. Y nosotros estamos llenos cotidianamente, es decir, hay una norma que por estar aprobada por la autoridad es una ley. Finalmente tiene los efectos de una ley. Esa norma es que si yo tomo una tarjeta de crédito de determinado banco, Merrill Lynch, o cualquier otro que robe, dije sí, bueno, no lo entendí bien, pero en fin, cualquier banco, quitemos nombres, me cobran el 80%. Finalmente, como la Comisión de Valores, como la Secretaría de Hacienda y todas las autoridades de México lo permiten, yo tengo que pagar ese dinero para estar bien conforme a la ley. Es legal, sí, pero es una injusticia. Claro. ¿Está claro mi ejemplo? Sí. Entonces, El caso que se está discutiendo ahora sobre la pena de muerte o la no aplicación de la pena de muerte, quienes somos partidarios de que no se aplique la pena de muerte, diríamos, en caso de que se establezca sería legal, pero no justo. Está bien. Bueno, y hay un debate muy grande, perdón, en derecho, precisamente, que hay una percepción que la gran mayoría de las resoluciones legales no tienen un sentido de justicia. Sí. Por ejemplo, si alguien atropella a una persona, lo mata, pero se baja y está con él,
esta persona por muchas cosas puede llegar a salir libre en, ¿qué te gusta? 5 años, 3 años, 2 años. Si es que entra. Cuando nosotros, si es que llega a entrar, cuando se hace una revisión y decimos qué injusto fue que pasara eso, evidentemente ahí estamos viendo la teoría de los valores que decía Daniel, ¿no? La axiología, aquello que consideramos con valor. Pero, como dice Manuel también, no podemos tratar todas las cosas como si las pensáramos nada más nosotros. Tenemos que hacerlo de manera objetiva. Y la verdad es que el sistema jurídico mexicano es un sistema legal. La Constitución es muy clara. Los dos artículos en los que principalmente se fundan las demandas de amparo y que en muchas ocasiones llegan hasta la Suprema Corte, que se llama de justicia, pero que es de legalidad. Dicen, que son 14 y 16, dicen que los actos de la autoridad deben estar ceñidos a la ley. Y otra diferencia, don Jorge, No si me lo permite rapidito, es de que lo justo, bajo esa óptica de la filosofía, viene de un valor universal, mientras que lo legal entraría en una explicación filosófica que se llama el relativismo. Habría que repensar es un ejemplo que manejaba... Pero como no lo vamos a entender, bueno, vamos a otra cosa. Es el relativismo filosófico, don Jorge, por lo siguiente. Dice Larroyo, Francisco Larroyo, en su libro sobre la axiología, que el relativismo entra en lo legal porque es compuesto por los seres humanos y porque también tiene características que provienen de distintos lugares. Axiología, por lo tanto, es valores, finito, ¿verdad? sí, claro. Por lo tanto, lo legal es finito. La justicia también lo ha sido, Daniel, tanto en el espacio como en el tiempo. No hemos tenido siempre el mismo concepto de justicia. De acuerdo, pero si entramos a la ontología, vamos a ver que en esencia tiene otra. Tú dices de una manera contundente que tú estás en contra de la pena de muerte. Sí. Yo haría como dicen los intelectuales, un matiz. Un matiz. Bueno. O un cesán. Sí. Volvemos, en serio. Tú dices, estoy en contra de la pena de muerte. Yo ando buscando los términos para decir, esa sociedad nunca ha estado en contra de la pena de muerte. La pena de muerte existe. Está condenado a muerte millones de niños que se van a morir de una enfermedad curable. ¿Quién los condenó? Todos los que no nos vamos a morir de una enfermedad curable. La ignorancia mata, obviamente. Y hemos condenado a la ignorancia a millones de personas. Sí. En consecuencia, esos dos ejemplos, alguien que trabaja toda su vida y que le dicen todavía, sigue trabajando, que es para lo único que sirves, por ejemplo, y que ese señor va a estar condenado a ser viejo sin atención y sin medicinas, lo condenamos a la pena de muerte. Nuestra sociedad lo mata. Yo querría que la pena de muerte fuera más pareja, porque ese mismo criterio y sus leyes emanadas del poder hacen que aquel que robó, aquel que dio leche contaminada, aquel que perjudica los ríos, aquel que ensucia las semillas y se las vende como tortillas, ¿a ese no le pasa nada? Sí le pasa, Jorge. Al fin de cuentas, todos somos condenados a muerte en el sentido material, pero también nos condenamos a otras muertes, aunque no lo hagamos explícito. Vivimos muertos a veces de miedo, a veces de inseguridad, de coraje, de frustración, y hasta lo dicen los versos: fuerza es convenir en ello, todo hombre es pecador, no hay nadie que en su interior no esté con la soga al cuello. Pues sí. Mire, don Jorge, el otro problema que se da y que capto muy bien la idea que señala Manuel, cito nuevamente al Arroyo: la justicia en el terreno ontológico, o sea, la esencia, la justicia es tratar de lograr por parte del ser humano que las cosas le sean correspondientes, dice el Arroyo. El problema está cuando viene la interpretación del ser humano en la justicia y su aplicación
y su visión cuando se da la distorsión también. Sí, bueno, espérate, bueno, llegamos a una hermosísima conclusión, fácil, menos filosófica, y de aquí: imposible la justicia con corrupción. Punto. Sí, claro. Eso es la legalidad. No, haga usted de cuenta que es una casa y donde está la corrupción, la justicia no puede brillar. Para no dejarnos de cuentos, ¿verdad? Perdón, nada más para don Jorge, yo recuerdo también un pasaje que alguna vez leí. Hay dos santos, dos santos que recuerdo, se llaman Justo y Pastor. Son de la vieja provincia de Hispania, la actual España, en Alcalá de Henares, que un día se acercaron al pretor romano, que era pues conocido por la crueldad con que trataba a los locales. Se acercaron a decirle pues que los dejara en paz, ¿no? Que fuera un poquito más tranquilo con ellos. No los escuchó, los saca, el pueblo que los esperaba afuera dan un discurso, los inspira, el pretor los vuelve a tomar, los manda a decapitar afuera de la ciudad y sigue la piedra en donde donde los decapitaron. Solo que ellos tenían 9 y 7 años. Justo tenía 9 años y Pastor tenía 7. Eran niños que se acercaron a hablar de la justicia. Claro, lo cual indica que no es incompatible ser un buen líder y niño. No, claro. Los niños tienen unas ideas fenomenales. Un buen terreno literario. Pero no cuando llegan a 40 años, porque todos son simplemente jóvenes y entonces hacen de la política un trinquetazo. ¿Quieres que te diga nombres? No, sí lo dejamos. Un buen terreno literario, un buen ejemplo literario para ver la parte discutible de lo que es la justicia, pues pienso en la obra literaria de El Conde de Montecristo. Ahí está la discusión sobre el sentido de la justicia. No, y el hecho de que, por ejemplo, de 100 delitos en nuestro país, 98 no se castigan, no se investigan, y no se puede decir, se da usted cuenta de, pues no sé qué, de que nuestra democracia le queda un larguísimo camino por recorrer, por no decirlo de otra forma más brutal. Entonces, aquí en Jalapa, los que alguna vez pasaron por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es un edificio histórico muy bonito, donde estaba antes la antigua sociedad de cartografía, los que ubicaban, el delegado aquí en Jalapa, aquí en Veracruz, le tenía que pedir permiso a los vendedores ambulantes para que su automóvil entrara a la cochera, porque el ambulantaje estaba fuera de él. Me parece perfecto, claro. Es el poder del pueblo. Erasmo Ferto Díaz de Chavarrillo, ya nos metió usted en el lío de lo legal y lo justo. Luis Cuevas Domínguez, Jiménez, muchas gracias. Blanca Estela, hola Blanca Estela, muy gentil. María del Refugio Martínez de Michoacán, fíjese qué bien que nos hable de Michoacán. ¿Por qué a los relojes se menciona como mollejón, les decían, verdad? A un reloj. Bueno, viene de muelle en el fondo de la historia, porque la molleja y la mollera son algo muelle, algo suave. ¿Blando? Cuando nacen los niños tienen meten blanda el dedo. esta parte, quiere decir muelle, quiere decir blando, y forma semejante a estas partes del cuerpo y a las de algunas aves, por ejemplo, la molleja, eran algunos relojes. ¿Qué no es porque los relojes puedan parecerse a una molleja, simplemente? Sí, por eso. Alba Cruz Capistrán, gracias, muy amable, de Veracruz. Raúl Mora Santamaría, Natividad era un rito de 9 días de rezo. ¿Es cierto que tiene otra forma de festejarse la Natividad? Hay muchas, sí. Hay muchas maneras, muchas formas, porque también entra en esos momentos la separación que se va a dar entre la Iglesia romana de Occidente y las iglesias ortodoxas, por ejemplo. Y en esa separación vamos a poder apreciar la enorme visión que se tiene sobre la Natividad. Y luego las de estirpe protestante también, que tienen sus maneras de hacer. Los protestantes en Estados Unidos hubo un tiempo que prohibieron que se hicieran celebraciones en la época de Natividad, porque ellos preferían recordar el sacrificio. Entonces, en lugar de tener una fiesta que celebrara el nacimiento, recordaban el sacrificio que hacía, y bueno, no se hacían las fiestas que hoy se hacen, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la celebración de esta Navidad que nosotros llevamos a cabo, interviene ahí la religión católica, lo celebra el anglicanismo y algunos credos protestantes. Algunos. Hay cosas, hay pasajes y motivos así, como todo les da luego por interpretar. Yo me pregunto, ¿por qué alguien previó que le regalaran oro al niño Dios? Bueno, el significado es este.
De acuerdo con la tradición del ofrecimiento que hacen los Reyes Magos, el simbolismo que encierra el hecho de otorgarle oro al niño Dios es reconocer su condición de Rey de Reyes, su poderío de Rey de Reyes. Sí, si hubiera sido de la misma categoría o caterva de Herodes o así, pero si era un rey espiritual, era un rey cósmico, era un rey de eso que tú llamas axiología y de los valores. Yo veo que el oro para él, el incienso también lo veo un poco... El incienso simboliza ya el asunto de la divinidad de Jesús. Sí, pero el incienso es el complemento fundamental a la vanidad. Entiendo la inquietud de usted, don Jorge. Entre muchos otros. Yo entiendo la inquietud de usted, porque cuando usted hace esta pregunta y esta observación me hizo pensar en un amigo que hace tiempo me hizo la misma pregunta. Él me la dijo así, dice: no me agrada que se le dé la categoría a Jesús de rey, porque observo que es una especie como de concepto político terrenal. Bueno, yo le contestaba al amigo en esa ocasión de que si analizamos la Biblia, desde el Antiguo Testamento se le viene manejando, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, se le viene manejando al Hijo del Hombre, a Jesús, como Rey de Reyes. Pues sí, pero hay que considerar la época en que fue escrita la Biblia y uno de los regímenes más conocidos hasta ese momento era los reinados, ¿verdad? Sí. Entonces, se hace uso de términos terrenales porque la Biblia está hecha por hombres. Eso viene a reafirmar entonces lo que discutíamos en otras ocasiones. ¿Que no era de inspiración divina? No, pues. Eso dicen los creyentes. Eso dicen los creyentes. A ver, Juanita. Bueno, y es válido y respetable. Pero entonces viene a reafirmar lo que hemos discutido, lo que acaba de decir Manuel. Me parece bien, me alegra saber que él emite esa respuesta, porque lo que hemos discutido en otras ocasiones, por ejemplo con las parábolas, ¿por qué Jesús hablaba así de esa manera? Bueno, pues porque es la época. Claro, porque es el contexto histórico. Y hablar de oro quizás sea hasta una traducción ya sesgada, porque en algún momento se consideró que tener oro era tener riqueza, pero quizás ni siquiera a eso se refería. Ahora te lo voy a matar porque por ejemplo, tú lo que me dices, hay que tener en cuenta la época. Pero eso es también cuando les conviene y cuando no. Porque cuando dice, haced esto en memoria y para conmemorarme a mí. No, una cosa es para acordarse de mí y otra cosa es porque es estrictamente cierto y está clonada mi sangre y clonado mi cuerpo. Ahí la interpretación es, fíjate qué noble interpretación sería, haced esto en memoria mía. Haced esta ceremonia como un símbolo, no como una verdad científica. Volvemos, es como un símbolo, pero además es una adaptación también, porque volvemos a lo que estamos platicando. La última cena es una celebración, es una revitalización de la celebración pascual. Entonces, acuérdense que hay una parte donde en el Nuevo Testamento donde se dice, Jesús es el Cordero Pascual que se inmola por nosotros, así como la celebración pascual judía. Entonces hay una adaptación para lo que se quiere mandar como mensaje y sobre todo a la gente, a los que los rodean, que están captando ese mensaje. Bueno, de todas maneras, mi cosa era simplemente que no encontraba yo una correlación tan divina entre el oro, que tiene una connotación neoliberal, monetaria y es que hoy los reyes me hubieran llevado una joven, me hubieran llevado una... Pero además se pudieron haber dado, don Jorge, se pudieron haber dado más regalos, si partimos de la idea de que eran, como dice Mateo, unos magos de Oriente que vinieron, y hemos hablado aquí de acuerdo con las investigaciones históricas que se llegaron a dar hasta caravanas de esos hombres sabios, pues seguramente se dieron otro tipo de ofrecimientos. Claro, claro. A ver, dice aquí, Porfirio Aburto Vázquez le pregunta a la mesa que cómo se le puede... Mesa, no.
¿Cómo se le puede? ¿Cómo se puede nombrar a los diputados? Mire, nombrarle un diputado, no nos ponga usted en problema, no nos ponga usted en posibilidades de mentir. Ni de mentar. No menos. Va a recibir 500,000 pesos de aguinaldo. ¿Sarcasmo o cinismo? No, es en realidad ya lo dijo el señor Vargas en su dolor, ¿verdad? Es no tener ninguna posibilidad de de un área materna, desde luego, y no son estrictamente, son para los diputados 400. Hicimos la cuenta y con los 500 diputados que van a recibir 400 y feria de pesos, podrían tener cena de Navidad 5.400.000 mexicanos que no van a tener cena de Navidad, solo con el dinero que les van a dar ahí. Y un gobernador es el del Estado de México, lo puede usted leer en el Universal, lo puede leer en ¿cómo se llama?, en La Jornada. Ah, sí, La Jornada. Sí. En la Organización Editorial Mexicana, creo que también salió. El joven Enrique Peña Nieto va a recibir 620,000 pesos este fin de año. ¿Cómo podemos hablar ahora y decir cero tolerancia a la corrupción? Esto que estoy hablando es un ejemplo evidente de corrupción. Y es una corrupción, pero no es un efecto. Nuestra pretensión en el programa de radio, y la propongo a ustedes, es que la corrupción es la causa. Dice, es que hay impunidad, guerra a la impunidad. La impunidad no existiera si todos fuésemos honestos. La impunidad existe, en consecuencia, algo la causa. ¿Qué es lo que la causa? Causa la impunidad, la corrupción. A la base de todos nuestros males está la corrupción. Y se confirma que hay pena de muerte porque corruptus quiere decir muerto. Muerto quiere decir. Muerto. Usted dio a conocer esa cantidad precisamente con ironía, recordando como si fuera el Teletón, ¿no? Sí, porque mi secretaria la llamé para que lo ensayáramos y decir 426,000 pesos, 287,000 no sé qué, 57 centavos. Eso es lo que va a recibir los diputados y Peña Nieto. Es un ejemplo. Pero por otra parte también resulta, ahí sí la palabra viene, doloroso para un pueblo de México que no haya instancias, como dicen los políticos, que no haya a quién decirle, te digo a ti, ¿puedes hacer algo? Usted, Juanita, ¿puede hacer algo? Ángel, ¿puedes hacer algo? Bien quisiera hacer algo. No podemos más personal que no creo, de nada serviría. Porfirio Aburto Vázquez, ya está, los diputados, don Porfirio. Adalberto Barragán Reyes, ¿cómo se dice el arquitecto o la arquitecta? Depende si es hombre, es arquitecta. No, al revés, perdón. Se ha llegado a manejar, yo lo he escuchado de manera usual, la arquitecta. Sí, no, yo he oído, ¿eres hombre, mujer o arquitecto? Sí. No es cierto, no es cierto. Y preguntan también por ingeniero e ingeniera, también es válido decir ingeniera, claro. La mayoría de las profesiones ya se pueden decir en masculino y femenino. No, se deben. Es que hay algunas que nos suenan raras, por ejemplo. Bandería, no dices la doctor. Y hay quienes tratan de hacer una modificación en el caso de poeta y poetisa. No les gusta poetisa y dicen yo soy poeta. Y se dicen así. Por ejemplo, igual hijo de estilista, y hay algunas personas que bueno, no les gusta la palabra estilisto. Y se siguen bueno, estilista es como un de dos. Como artista. Pianista también. Y no podríamos decir artista. Griselda Álvarez no le gusta que le digan poetisa. La poeta. Rosa María Moreno, ¿quiere saber qué es una persona sapiente como este? No, porque como yo no, los que saben son los hombres que viven en el campo, que cultivan la tierra y que viven cerca de la naturaleza. Nosotros somos nada más especie de merolicos que venimos a la televisión, pero los que saben están allá. No, sapiente quiere decir que tiene sabiduría, que sabe. ¿Y sápido? Que tiene sabor. Es otra cosa, sí, ¿verdad? La idea al final de cuentas es la misma, sapere. Tanto el sapere gustativo como el sapere del pensamiento son hermanos. Esa palabra lo usaba mucho Arriola y Ernesto de la Peña. Pues comimos un platillo muy sápido.
Oye, güey, ¿qué quieres decir? No, hombre, estaba muy bien hecho, sabía muy bueno, ¿no? Entonces siempre así. Rosa María Moreno, sápido y sapiente, bueno, espérate, que hay otra llamadita aquí atrás. Julio, pero eso es Farallón, ¿de dónde la señora? Aquí por la costa. ¿Y qué quiere decir Farallón? ¿Un faro? No, más bien es una especie de muro de contención. Es muro de contención. Sí. Una especie de escollera construida para el propósito de contener un poco. Pues la palabra es, ¿cómo digas español? No, a nosotros nos debe haber llegado del catalán. A ver, sí, no, chécale como dicen chécalo como dicen en la dichosa palabra, chécalo. Ya lo revisé. No, si sé ok. Ok, ya lo chequé. Es una piedra que sobresale del mar, sí. Y también se le llama así a algunas construcciones que se hacen precisamente en las orillas. Y es una etimología discutida. Sí, yo creo que es que nos llegó por el catalán, pero no sé exactamente. Sí, la palabra farallón también alude a esas piedras que menciona Clemente y a donde las piedras chocan, el agua, el oleaje choca con esas piedras y entonces ahí ejerce el muro de contención. Bueno, Julio Muñoz Serrano, de Jalapa nada más. Toribio Torres, ellos saben que el próximo año Estados Unidos sacará la moneda llamada Almero. Lo han tomado como una broma o como un rumor. Hay un perdón, don Jorge, sobre todo en internet, hay un video que se puede ver y hay un pseudo periodista que se ha dedicado precisamente a sacar este rumor. Así como existe un euro, que fue el resultado de una moneda común de Europa, él está llamando a un famoso Amero y presenta imágenes de algunas monedas, presenta datos como los hace Maussan prácticamente, ¿no? Datos que él dice que son muy firmes, pero en ningún lado los podemos encontrar. Pero la idea existe, y tan existe que nuestro programa fue, y lo tengo que decir, el primero que se opuso y que criticó duramente a un cuate que se llamaba, yo broma le decía Tamales Clarión, pero que se llamaba Canales Clarión. Fernando Canales Clarión. Este cuate era secretario de Fox, ¿verdad? Secretario de Economía. De Economía. Fue gobernador de Nuevo León. Entonces él se lamentó y nosotros también, porque no nos uníamos Canadá, Estados Unidos y México para hacer una moneda común, y tenía sus argumentaciones. Y junto con él, otro de los ministros de Fox o secretarios, también lamentábase de que había cierta reticencia para la unión económica con Estados Unidos. Y decía que era curioso ver cómo le extrañaba cómo los mexicanos nos oponíamos más que los canadienses. Es decir, como que los canadienses aceptaban un poco, los mexicanos no. Unir, porque entonces no es tan descabellado que haya esta idea. No es descabellado, porque en realidad ha ocurrido esto incluso en nuestro país. Ya no usamos ni los tostones, ni las pesetas, ni los 5, ni los 10 que usamos hace mucho tiempo. Claro. Perdieron su valor monetario, sí, o de cambio, y fueron sustituidos por otros. Los pesos aquellos de color rojo por un lado y los de 5 pesos ya no los usamos. No, ya no. En Estados Unidos en realidad también se ha sustituido alguna forma del billete y de la moneda corriente. Y lo han denostado efectivamente como pseudoperiodista y han dicho que es un escandaloso, un sensacionalista, y que no es cierto lo que está diciendo. No es descabellado, no es descabellado. No. Podría ocurrir que no se llame Amero al final de cuentas, sería otra cosa. Pero yo tengo otro nombre. Existe, perdón. En la primera sílaba de las ambas monedas, primero la de nuestro peso y luego la de el dólar. Entonces ya la primera sílaba ya queda muy bien. Quedaría no, quedaría apestosa la moneda, ¿no? No, ya. No, pero ellos manejaban en aquella ocasión Canales Clarión y gran parte del equipo foxista manejaban como ejemplo para fortalecer esta tesis la propuesta que había de algunos países de Centroamérica, me parece que El Salvador, de adoptar como moneda nacional el dólar.
el dólar norteamericano. Y ese ejemplo se robustecía con ellos. Y existen científicos, principalmente, que están hablando acerca de la teoría del Estado y la manera en que vamos a evolucionar como mundo, en un conjunto, que están hablando de una integración por bloques, están hablando de 3 grandes bloques: el bloque europeo, el bloque americano y el bloque de China, Japón. Solo que en los países europeos hay similitud. Sí. No. Es que, mire, habría que ver el caso de Grecia. Lo que está ocurriendo en Grecia en este momento es una demostración clara de que esas integraciones son ficticias. Claro. Y el nivel de desempleo que hay en Grecia es de unos 7% más o menos. Sin embargo, entre los jóvenes ese número crece hasta el 22%. Entonces imagínate, la quinta parte de la población joven desempleada no solo están reaccionando porque mataron a un muchacho y la causa sería suficiente para protestar, sino por las condiciones en que están viviendo. La integración europea en realidad es falsa, es ficticia, a la que se han negado algunos países precisamente por esa razón, porque dicen nuestros niveles de desarrollo económico no son parejos como para que nos tratemos de igualar, lo que sucedió aquí con el Tratado de Libre Comercio. Sí, pero lo que pasa es que aquí son más disparejos que nada. Tan es ficticio, perdón Clemente, es ficticio que, por ejemplo, en esa integración europea, cuando se trató de establecer una sola constitución a nivel político gubernamental, empezaron a darse las diferencias. Y luego recordemos también que con relación a la integración económica que hemos tenido de México, Estados Unidos y Canadá, el propio presidente Calderón hizo por ahí un comentario que parece que molestó allá a la Casa Blanca, de que no debería darse un complemento o una tarea aparte a seguir por lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio. Hizo un comentario así tipo crítica que molestó a la Casa Blanca. Es decir, cuando en México se dice no revisemos esto, es porque nuestros hombres de poder sospechan que de esa revisión se generará un beneficio para el pueblo. Es justamente lo que ellos no quieren, porque sí, seguramente habrá, no será más que lo que usted y yo conocemos. Los camiones de allá pueden pasar como Juan por su casa para acá, y los nuestros no pueden ir para allá. Y eso es algo discriminatorio que yo no sé quién puede tolerar sin que se moleste. Y tuvo una visión más innovadora Obama al decir o al hablar de la posibilidad de revisar el tratado, que muchos políticos mexicanos dicen, no, es que eso ya se firmó y ahí se queda. Claro, pues eso, es que les conviene, en alguna forma, no lo dude usted, cuando alguien dentro del ámbito de la gran política nacional hace algo así, es porque no le conviene a su grupo oligárquico. ¿Qué carambas quiero decir con oligárquico? Luego uso palabras que no sé. Oligárquico quiere decir que gobierna, que manda en un montoncito pequeño. ¿Entre amigos? Sí. Y que pone de sus ayudantes, les da puestos de jerarquía a sus amigos. Sí. Oligos es unos cuantos. Gobierno de pocos. Barack Obama fue hace aproximadamente 2-3 meses, antes de que fuera todavía presidente, electo. Fue con una periodista muy conocida en Estados Unidos que se llama Barbara Walters, y precisamente mencionó que era necesario revisar el Tratado de Libre Comercio porque sus fundamentos eran económicos y la Unión Europea tiene fundamentos laborales. Hay movilidad laboral en Europa. Usted que vivió allá lo debe saber. Hay movilidad también de tránsito. Existe lo que es el Europass, que muchos amigos que han ido me dicen, tengo. Si vas, cómpralo, es una maravilla. Laurel Pass se llama. Compras un boleto aquí por 15 o 20 días y durante esos 15 o 20 días puedes viajar en tren. Y ya es una manera decente de viajar. El Partido Demócrata, don Jorge, allá en los Estados Unidos, tampoco debemos olvidar que originalmente no tenía interés en llevar a cabo el Tratado de Libre Comercio, sobre todo con México. Cuando la campaña política en la que están como candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Bill Clinton por el demócrata, George Bush padre por el republicano, como presidente también ya en esos momentos en funciones, y Ross Perot ejerció todavía presión, más todavía, para que no se firmara el Tratado de Libre Comercio.
Lo que hizo Bill Clinton en esos momentos, al ver que el voto se inclinaba hacia su favor de ser proclive hacia la firma del Tratado de Libre Comercio, fue una estrategia política. Bien. Nos dice y nos recomienda el licenciado Francisco Pérez Rivera de Veracruz que el hombre debe sembrar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y escribir un libro. Pero ya aquí nuestro querido amigo el señor licenciado Manuel Munguía nos tiene preparado la descripción exacta. La contra. La descripción exacta del dicharacho que usted saca diciendo que yo tengo que apurarme a lo del árbol, ¿verdad? Yo creo que sí. Y lo del libro, todavía no lo hago. Bueno, a ver, ¿cómo es? Pero lo otro sería misión imposible. No, pues dice, tuve un amigo canijo que leyó en un libro viejo aquel antiguo consejo y lo siguió muy prolijo. En su propósito fijo pensó como buen pendejo, seré feliz porque dejo un libro, un árbol y un hijo. Pero le salió mal todo, pues, por irónico modo, logró al fin de su jornada un libro muy aburrido, un árbol seco y torcido y un hijo de la chingada. Francisco Liguori, hay que recordar a nuestro querido Francisco Liguori, que le llamó a esta manera de hacerlo, y lo hizo en la época de nuestros programas, que me honra muchísimo, le llamó las inmoralejas. Y tomaba moralejas, a mí me hizo una desventurado, muy de las palomas, que hablaba de que cuando es uno joven llegan las palomas al palomar y no sé qué, y me lo dijo y me le dedicó. Y ya después que sonó viejo, pues obviamente se van hacia otro palomar las palomas. A España. ¿No te acuerdas de esa? No. Muy bello. Bueno, pues gracias a don Francisco Pérez que nos dio la oportunidad de recordar a nuestro amigo Enrique Alonso. Felicidades al programa de Poza Rica. Salude usted a Imelda Mercado de Tantoyuca, y ya lo hice. Marta Alicia Salgado de Coatzacoalcos. ¿Qué nombre se le da a la forma de hablar de los jóvenes de hoy? Te quiero mil. Da un ejemplo, te quiero mil. ¿Qué quiere decir? Pues es un exceso en una de las cualidades que tiene y que debe tener el idioma, que es su economía, es decir, con un mínimo de elementos hacer un máximo de comunicaciones, pero es un exceso, pero también es una forma que tienen los muchachos para protestar. Los hemos limitado en muchos aspectos, y es decir, creamos el monstruo y después nos asustamos de él. Como una rebeldía, ¿no? La verdad es que a veces es una forma de rebelarse ante las limitaciones que les hemos impuesto, lo que decíamos de los muchachos griegos, porque los que andan protestando en las calles de Atenas y de otras ciudades son chamacos de entre 15 y 20 años. Entonces, yo entre los propios habría que ver chamacos he escuchado que le dan un nombre, y bueno, es una manera que ellos lo describen: como habla la fresada y como habla la nacada. Esta es una manera en que una persona está tratando de emular a los actorcitos que salen en Televisa, de que te hablan con un dejo de una manera en la cual ves, muy buena onda, ¿no? Entonces, eso es tratar también, no nada más es rebelión, es también de tratar de incluirse dentro de una clase supuestamente mejor. Es imitación. A Ernesto de la Peña le hicieron esa pregunta hace unos días y contestó que no deja de ser un modismo. Es una forma. Son modismos también. Pues está bien. Juanita trae algunas palabras por ahí de las que usted nos trae siempre. Aparte de chocolates, muchas gracias por los que traen. Gracias por los chocolates, están buenísimos. A mí no me dio mi bolsa. Ya estás comiendo los míos, no te voy a dar de los míos. No, aquí tengo otra. Bueno, pues estas palabras, ay, dispénsame, estas palabras, aparte de que son bonitas y todavía se siguen usando muchas, tienen una rima muy especial que a mí me parece interesante para darla a conocer. Dice: esta pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza de una melodía y el íntimo ensueño de una fragancia. Que todo se muere, que la vida es triste, que no vendrás nunca por más que te espere, pues ya no me quieres como me quisiste. No tiene importancia. Yo soy razonable, no puedo pedirte ni amor
ni constancia. Sí es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? ¿Y qué mis caricias desde que las dejas? Quizá despreciadas, porque fueron muchas. Si esta pena mía no es más que el ensueño de alguna fragancia, no es más que la sombra de alguna melodía, ya ves, no tiene ninguna importancia. Ah, qué bonito. ¿Eso es de quién? Se llama Pedro Miguel Obligado. Bueno, René Herrera dice que comente cómo es posible que la autoridad haya hecho un cuello de botella en la salida a Coatepec. ¿Que hay un cuello de botella en la salida a Coatepec? Yo no, Deben de estar reparando algo. Estaban pavimentando, pero ya terminaron. Ah, qué bueno, pues yo voy para allá. Celia Suárez, Vamos. una persona que estudia historia del arte, ¿en qué puedo aplicar la historia del arte? A ver. En la docencia, Docencia, en la en la restauración. investigación, restauración, hay muchos campos. La preparatoria, cuando tenía su plan de estudios de 2 años, Era el famoso manejaba la materia de historia del arte. A mí me tocó ser profesor de historia del arte en la preparatoria de 2 años. Todavía existe la materia de arte. Arte y sociedad se Arte y llama. sociedad se llama. Don Francisco Reyes dice, cuando quiere y puede explicar el contexto y el uso de las frases en latín que usa en sus programas, nomás lo hago de payaso porque sine qua non, sursum corda. No será con animus chingandi lo que hace. Digo, para decirlo en latín, ¿no? En latín, ¿verdad? Bueno, no, es una manera de hacer. Es que también hace rato, como preguntaba de los jóvenes, hubo un tiempo en el cual los jóvenes, para sentirse importantes, tiraban los famosos latinajos y utilizaban frases en latín. Pero no tienen ni idea. Te voy a decir cómo dijo alguien de la comunicación jalapeña. Le dieron a, no sé si a Muriño, un trofeo post-mortem, después de muerto. Y dijeron, le dieron una summa cum laude, que quiere decir el mayor triunfo, el mayor trofeo con alabanza, ¿verdad? Summa cum laude. Los honores de todos los honores. Más arriba de lo normal, honores con alabanza o los honores de todos los honores. Y lo dijo en inglés, Saumed Kunk Laud. Laud. ¿Tú te imaginas para que la locutora... No quiero decir que ha sido de nuestro canal, en serio, no, me parece que fue en radio. Sound count loud. Y se queda, es el bartasagunismo total, ¿eh? Rabindranath Tagore, algo así. Rabindranath Tagore, pero que dijo que era mujer. Era mujer, que era, no sé que también llegó a decir que eran 2 personas. No, ese fue Fox, es decir, esos 2 grandes luminarios del pensamiento español, Ortega y Gasset. Y otra forma de hablar de los jóvenes, más bien de escribir por medio de los celulares, ahora están haciendo esto, a nivel de pregunta ponen, en lugar de ¿cómo estás?, ponen ¿cómo estás? Claro, bueno, eso ya por tiempo. Luego, también la otra de Fox, el Asasco, dice, ¿cómo se dice? En la calle Miguel Hidalgo y Costilla 37, dice, Hidalgo y Costilla hacen esquina, ¿verdad? Eso ya es sarcasmo, eso es mala leche. Bueno, doctor Ricardo Díaz de Jalapa, si sabe el origen de la palabra descuachipar. No, esos son domesticismos. Son palabras que usted hace en su casa, ¿no? No, también se puede hablar de descuachipar para desbastar algo, para tumbar árboles. Vendría de árbol. Descuachipar sería algo así como tumbar árboles, nahuatlismo, con un prefijo castellano. ¿Pero cuál descuachipar? ¿Dónde está? Es quitar cuauit, es madera, árbol. Descuachipar. Y entonces desmanguilar, desguanzar he oído. Pues dicen desmanguilar también para
romper algo para esa palabra, la ropa, la palabra que están preguntando, yo la escuché en amigos campesinos que hacen el corte del árbol y luego dejan un tronco. Bueno, Ahí chapear, ¿de dónde viene chapear? Subputare, podar apenitas, subputare, casi podar, en latín. ¿Chapear? Sí. ¿Es latín? Sí, de allá viene, desde latín. Ah, pues yo pensé que era banderillerismo. No, subputare, putare es cortar, igual que cortar con el pensamiento. Putare es pensar también. Es pensar. Y diputado también, claro. Porque entre cortas eliges, coges de un punto y lo colocas ahí para que represente. ¿Pero qué tiene que ver chapear con putear? No, ahí sí ya no, ahí ya no, esta otra viene de pequeña, de muchachita. Chapear. Chapear es subputare, podar apenas. Y no puede ser, para que no te la andes enredando tanto, por no decir otra cosa, es el ruido que hace el machete al pegar en las ortigas o en las hierbas. Chap. No, se pudieron haber juntado, la onomatopeya de chap con la de subputare. Pero esa la están utilizando para chapear, poner chapa. No. En las zonas rústicas se dice chapa, perdón, chapear. Efectivamente, para chapear, el machete cuando golpea con el pasto hace chap. Claro. Y agréguenlo en los diccionarios, por favor, un saldañismo. Claro que para el caso nuestro podría bien quedar así, claro, porque se juntan ahí tanto la influencia del término original como la onomatopeya que se puede crear ahí. ¿Quién le enseñó a hablar español a la Malinche? Pues nadie le enseñó a hablar español. Lo que le enseñaron fue un castellano muy especial que se hablaba en esa época. No había español, nadie le enseñó a hablar español. Bueno, a ver, estas palabras están muy raras para ti. Efraín Belmont de Veracruz, ingeniero, los aztecas no existieron, ¿cómo se llamaban realmente? Mexicas. Los aztecas eran, pues que eran mexicas. El nombre que más, el que prefieren, digamos, los especialistas en esas materias es el de mexicas, porque se les identifica ya desde la fundación en 1321 más o menos, de la ciudad de México. Sí, el historiador José María Mireles hace mención de que la palabra azteca es cuando ya se viene a dar ese señalamiento y esa descripción por parte de los historiadores. Eso dice José María Mireles. Y lo de Aztlán, lo de azteca, porque se hablaba de la México origen. A ver, María Teresa Orozco Viveros, emperatriz, claro, es el femenino de emperador. No existe emperadora, ¿verdad? Pues no se ha usado, pero si algún día los hablantes comienzan a proponerlo. José Yepes de Veracruz. Los gitanos sí lo aceptan. Hay diferencia entre la iglesia ortodoxa y la anglicana, obvio, ¿verdad? Sí. A ver, di una y otra. Pues la región en que principalmente se profesa una y otra forma del cristianismo. La anglicana tiene más influencia obviamente en el Reino Unido y la ortodoxa en regiones de la Europa oriental. No, pero voy a decir algo que les va a molestar, molestar. Después de la creación de la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana reconocida en el mundo, antes que la católica romana, fue la ortodoxa. ¿Sí? En Antioquía, ¿no? Antioquía. Sí. En Antioquía. Eso decía, me lo acuerdo que el padre Ballester. Pablo de Ballester. Pablo de Ballester decía, no olvide, que antes que ustedes, nosotros trajimos a Cristo a la tierra. Sí, dos diferencias más, también la manera de cómo se analiza la Biblia y también a nivel de rituales. Me quedo pensando en el caso de los cantos son diferentes. Sí. Bueno, igual se dice anglicanizante cuando tiene influencia del inglés a las palabras. Bueno, sí. Bueno, Fidel Hernández de Jalapa, que comente sobre la novela La Navidad de las Montañas de Ignacio Manuel Altamirano. Es una bella narración y es una novela breve en la que... ¿Es un abuelo y un nieto? No, es un combatiente que regresa de una de las guerras en las que seguramente participó Altamirano, si no directa, cuando menos indirectamente, y refiere el viaje a la sierra de Guerrero, que
o de lo que hoy es Guerrero, porque cuando él nació en Tixla no estaba en el estado de Guerrero, estaba en el estado de México todavía, y platica cómo vive la gente sencilla de esas regiones, y por cierto hace un elogio muy encendido de un sacerdote del párroco que del lugar, dice que sí ejerce, aunque a Altamirano muchos lo quieren identificar como anticlerical. Él hace un elogio muy esmerado de este sacerdote que dice está viviendo en una comunidad rural y está haciendo lo que debería de ser un pastor. A mí en lo personal me gusta pero muchísimo la forma en cómo se inicia, porque hace mención de cómo le sorprende a este militar la noche navideña, la Nochebuena, en un ambiente de bosque y penumbra. Es hermosísimo. Fíjate que, a ver, ahí vale, que si me pueden ayudar. Yo de niño leí en uno de mis primeros libros, viejo y pequeño, y siempre creí que una narración de un abuelo y un nieto en una Navidad en la montaña y no podían salir por la nieve. Entonces siempre se me quedó fija la idea del niño aquel, yo era el niño, y ahora con el andar del tiempo, obviamente yo soy el abuelo, pero digo, ahora sí, pero siempre me acuerdo de las conversaciones de aquellos dos cuya vida estaba en peligro en la montaña por la nieve, y era el abuelo y el nieto en una montaña, pero nunca supe qué libro era. Yo creo que es una de las partes de Corazón. Sí. Del Corazón diario de un niño. De Amici. Sí, no creo, porque yo me acuerdo del viejo libro de mi padre, de Corazón diario de un niño, y yo me acuerdo que este era un libro pequeño, un libro chiquito. Y la editorial Porrúa, don Jorge, no sé si lo sigue haciendo, pero me parecía formidable que hiciera en una sola presentación, venía la Navidad de las montañas, y luego venía el Zarco. Sí. Ojalá siga manejando sí, está en la colección, sepan cuánto. Lino Pozas de Escobedo, de Tenango de las Flores, es Puebla, fíjate. ¿En qué año fue la Guerra Cristera y cómo le hacen a los que no estaban de acuerdo en ese movimiento? ¿Cuándo fue? Breve. ¿Y cómo le qué? Vaya, ¿qué les pasaba a los que no estaban de acuerdo? La Guerra Cristera se empieza a manejar 26, desde antes de 1929. Ya se empiezan a dar antecedentes y condiciones prevalecientes que señala muy atinadamente este historiador Jean Meyer. Él dice cómo se va configurando la confrontación entre la Iglesia y el gobierno por la manera de ver esa regulación entre la religión y el Estado mexicano. Aunque Plutarco Elías Calles y Emilio Portes Gil, entonces fue del 26 al 29. Pero también ya con Álvaro Obregón empiezan a darse esas confrontaciones. Bien. Nictier Laureán Quiroga, que hay una ópera infantil, y entonces ella viene a platicarnos un momentito, y lo hacemos con mucho gusto, que es una actividad del maestro Tornero, ¿verdad? ¿De qué? ¿El Instituto de Música? Del Instituto Superior de Música. Bueno, antes que nada, buenas noches. Noches. Muchas gracias. Sí, así es una ópera infantil, que este diciembre, ahorita el próximo domingo 21, se presenta en el Teatro del Estado, y se llama Amalia y los visitantes nocturnos. Pues es una propuesta muy interesante, muy bonita y muy innovadora, porque poco se oye de eventos como de una ópera infantil. Entonces vale muchísimo la pena verla y estar al pendiente y enterarse de qué se trata, porque bueno, a lo largo del año, como sabemos, el maestro Antonio Tornero, junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado y con todo el equipo del Instituto Superior de Música, pues han venido haciendo varias cosas pues muy interesantes, ¿no? Con gente muy propositiva, muy interesante, muy positiva, y pues es una manera... ¿De qué trata esa ópera? Espectacular de cerrar el año. ¿Qué se le entiende? Es un cuento de Navidad, sí se le entiende, porque está en español. Originalmente es en inglés, es hecha por Giancarlo Menotti, estrenada en 1951 en Nueva York. Se hizo especialmente para la televisora, una televisora de Nueva York. Entonces estrenó en Navidad, el 24 de diciembre, y se vino haciendo muchos años así para televisión en Estados Unidos. Y bueno, hace 2 años se estrenó aquí en Veracruz con la orquesta del Instituto Superior de Música del Estado, y ahora otra vez estamos
aquí este diciembre. Debe ser muy atractivo, ¿verdad? Sí, está muy atractivo, está...